Miércoles 23 de febrero, a 4 días de la celebración de nuestra fiesta patria. Y bueno, ya hay muchos aprestos en espera del discurso del presidente de la República, que tiene que dar pues cuenta del año pasado, las memorias de su gobierno. Muchas inquietudes de gente que están cabildeando los secretos, otros que están esperando cambios. Así que muchas expectativas con relación al discurso del presidente Luis Abinader para este 27 de febrero. Señor director, tenemos algo de eco ahí. Miren, señores, la crisis internacional sigue tomando un matiz delicado. Rusia y Ucrania pues tienen en vilo al mundo. Y bueno, eso ha repercutido muy negativamente en los precios del petróleo y, cómo no, eso dispara todo el andamiaje de los aparatos productivos mundiales, porque todo se hace con derivados del petróleo. El petróleo mueve el mundo, lamentablemente, usted quiera o no. Entonces, yo quiero hacer un recuento histórico breve para que mucha gente que lo veo que están opinando mucho en este asunto de Ucrania y Rusia, para que tengan más o menos un concepto de por qué sucede eso, porque hay mucha gente que lo vemos opinando y yo quiero aportar un granito de arena breve para que la gente tenga en contexto qué es lo que pasa ahí. Miren, Ucrania y Rusia tienen una trayectoria histórica de 1200 años. Incluso tuvieron entre sí, formaron una coalición, tuvieron un imperio que de un lado, de un momento lo dominaba parte de Ucrania, de otro momento lo dominaba la parte de Rusia, y eso se manejó de esa forma tal, de un quítate tú y para ponerme yo, hasta por ejemplo hasta 1919. En 1919 pues Ucrania terminan esas alianzas de ese tipo de proyectos conjuntos y se independiza. En 1919, 2 años posteriores a la independencia de Ucrania, en el 1922, pues es la Ucrania que propone la conformación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que conocimos como la URSS, que integraban a repúblicas de ese litoral. ¿Qué pasa? Que cuando forman la URSS, quien pasa a liderar el conglomerado de repúblicas soviéticas es Rusia. Desde el 22 que Ucrania se integra a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues Rusia dispone que incluso hasta en las escuelas se diera el idioma ruso, y en una gran parte de Ucrania se sustituyó el idioma ucraniano, que es el nativo, por el idioma ruso. Por eso es que ustedes ven que en Ucrania más de una tercera parte de la población ucraniana habla ruso. Es que durante unos 49 años se impuso el ruso como idioma oficial en las escuelas. Entonces, eso llegó así hasta 71, 72, bueno, que estuvo esas disposiciones de escolaridad. Ahora, cuando se formó la ONU en el 1945, Ucrania fue uno de los primeros países que mostró interés por la conformación de la Organización de las Naciones Unidas. También cuando se conformó la OTAN, Ucrania fue una de las primeras naciones que manifestó su interés de pertenecer a la OTAN, Organización de Atlántico Norte. En 1989, cuando cae el muro de Berlín, ustedes saben que con eso comenzó la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Comenzó la inconformidad porque la conformación de la Unión de Repúblicas Soviéticas eran un grupo de repúblicas, de países soberanos que decidieron integrarse en ese conglomerado económico, como lo que vemos hoy en la Unión Europea. Es decir, cada país de la Unión Europea, España, Francia, Portugal, Bélgica, Holanda, son países que tienen independencia propia, tienen su cultura propia, tienen su propio idioma, pero decidieron conformarse en una asociación de países con una comunidad económica
unificada entre todos. Y eso fue lo que pasó en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahora, cuando cae el muro de Berlín, muchos de los países integrantes, entre ellos Ucrania, entienden que ya no tiene de razón de ser la Unión de las Repúblicas. Y en el 1992, pues Ucrania decide formar su primera parte y seguir como eran antes, una república independiente. Porque veo gente que dice que no, porque Ucrania era un desprendimiento de Rusia. No, 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 señores. Ucrania es un país que es libre desde 1919. Entonces, ¿qué pasa? Que en Ucrania, varias manifestaciones del gobierno, en Ucrania solamente un solo presidente después del 92, después de la separación, ganó una reelección. Ucrania es un país difícil, complejo de gobernar por las exigencias de sus ciudadanos. Entonces, del 92 hasta el 2008, comenzaron a producirse manifestaciones en la zona de Donbass, que es lo que conocemos como Donetsk y Lugansk, en la parte de la frontera de Ucrania con Rusia. En el 2008, Crimea estalla un movimiento de rebeldes que procuran la independencia de Ucrania. Vladimir Putin apoya la decisión de esos ciudadanos de Crimea, que esa parte fronteriza, una gran parte se identifican con Rusia, por lo que les explicaba de que duró durante mucho tiempo, incluso se enseñaba en las escuelas el ruso en sustitución del idioma de Ucrania. Entonces, muchos ucranianos de las partes fronterizas se identifican más con Rusia que con Ucrania. Esa es la verdad. Ahora, cuando comienzan los problemas de índole económico en Ucrania, esos que se identifican con el ruso comienzan a hacer proyectos separatistas. Y Crimea hace el primer intento, es respaldado por Rusia. Ustedes recordarán en el 2008 las grandes sanciones que le impuso Estados Unidos y la comunidad internacional a Rusia por esa afrenta. Bueno, por eso se quedó ahí. Crimea salió prácticamente del poder de Ucrania. Ahora, desde el 2008 en adelante siguieron las protestas, siguieron las manifestaciones. Entonces, en ese momento, en el presidente que era Víctor Yanukovych, quería nuevamente retomar las negociaciones que se habían hecho con la OTAN para insertarse en la OTAN. Otra parte de los ciudadanos ucranianos que se identificaban con Rusia comenzaron manifestaciones nuevamente, y es por eso se rechazó entonces la extensión del acuerdo de la Ucrania con la Unión Europea. Hubo manifestaciones, ahí vuelven otra vez en Donetsk y Lugansk las protestas, las manifestaciones. Rusia nuevamente comienza a darle apoyo a esas zonas. El presidente Víctor Yanukovych, que era pro Rusia, los ucranianos que no quieren saber de Rusia, prácticamente lo hicieron salir corriendo y tiene que abandonar el poder. Y el presidente Víctor Yanukovych sale huyendo de Ucrania hacia Rusia, eso en el 2013. Entonces, en el 2013 se hacen los acuerdos de Minsk, que procuraban llevar la paz a los territorios de Donetsk y Lugansk, lo que se conoce como la zona de Donbass, para llevar la paz en el territorio. Rusia hace unos acuerdos, Rusia vuelve y viola los acuerdos como lo hizo en el 2008. Los acuerdos de Minsk que se hicieron en el 2013, nadie los respeta, y en el 2014 nuevamente se suscriben otra vez los acuerdos de Minsk, segunda parte. Esos acuerdos de Minsk son los que estaban vigentes hasta hace 2 días. Entonces, nuevamente, después viene otro conflicto. El presidente que sustituye a Víctor Yanukovych comienza a tener problemas de índice económico. Los ucranianos comienzan a manifestar su descontento con el gobierno. Viene y sale el presidente actual, Volodymyr
Zelensky, que es el presidente actual, que es una persona que no es política. Incluso el señor Zelensky era una persona que hacía programas de televisión donde él imitaba a un presidente. Él hacía un papel de función de presidente. Y sale electo presidente de Ucrania en el 2019. Entonces, nuevamente, la situación económica de Ucrania comienza a afectar los bolsillos de los ucranianos y otra vez se ponen de manifiesto las protestas en Donetsk y Lugansk. Entonces ya con esto ahora caemos a la situación que tenemos. Rusia, que tiene la frontera con Ucrania, pues aprovecha la situación y las protestas separatistas ya comienzan con muertos, hay protestas en las calles. Rusia antes de ayer dijo que habían muerto en un puesto de chequeo los integrantes de un puesto de chequeo en la frontera con Ucrania, a unos 150 metros de la frontera. Luego el servicio secreto de seguridad de Rusia colgó en sus cuentas y dio a conocer a nivel mundial unos videos donde ellos también habían atacado presuntamente unos tanques de guerra de Ucrania, y entonces a partir de ahí se da ya la situación que hoy todos conocemos, y Rusia en el día de ayer mandó tropas rusas. Vladimir Putin recibió el apoyo del Congreso, porque para declarar un estado prácticamente de guerra le dieron el poder para declarar el estado de sitio con Ucrania, y entonces también el Congreso de Rusia le dio la potestad a Putin para que dispusiera de la fuerza bruta, por así decirlo. Entonces, en el día de ayer, tropas rusas llegaron a las zonas de Donetsk y de Lugansk, y ya en el día de ayer mismo, el presidente de Ucrania, Zelensky, pues también con el apoyo de su Congreso, dispusieron declarar en estado de sitio a toda Ucrania, excepto la zona de Donbass, que ya son donde se están manifestando las protestas de los rebeldes pro liberación. Entonces, señores, eso ha producido un estampido. Los ucranianos se están moviendo a una zona de la frontera con Polonia, y entonces una gran parte de los ucranianos se están moviendo hacia esa zona. Leonópolis es una zona que está en la frontera con con Polonia, y entonces se ha destinado que la mayoría de ucranianos que no quieren verse en conflicto, pues están migrando hacia esa parte de la frontera oeste de Ucrania, donde hace frontera con Polonia. Y eso es más o menos la situación que se está dando en ese conflicto entre Ucrania y Rusia, para que la gente sepa más o menos de dónde vienen esos conflictos. Entonces, Ucrania, señores, por Ucrania pasa uno de los gasoductos más importantes de Rusia. Rusia suple más del 40% del gas que se usa en Europa. Entonces, por Ucrania pasa un gasoducto que va a Alemania. Entre Alemania y Polonia, señores, usa casi el 95% del gas que usa Polonia viene desde Rusia. Y en estos momentos, por ejemplo, Alemania está haciendo un gasoducto que va desde Rusia, pasa por Ucrania. Es un proyecto que envuelve 11.000 millones de dólares, y en el día de ayer, entonces, como fruto de las medidas de las medidas económicas impuestas tanto por Europa como por Estados Unidos, pues ese gasoducto se paralizó. Eso es para que ustedes entiendan más o menos los intereses, tanto geopolíticos como financieros, que envuelven a Rusia con Ucrania, porque a través de Ucrania es que una gran mayoría del gas que va a Europa pasa. Eso es para que más o menos tengan un esquema. En el día de hoy, señores, esa tensión pues disparó, las bolsas de valores de Rusia, de Asia, de Europa, de toda Europa cayeron estrepitosamente. Sin embargo, el precio del petróleo se ha disparado, y hoy estuvo rondando el tipo Brent en $100, y el tipo de Texas estuvo en los $96. Vamos a ver cómo cierra el día de hoy. Y el precio del oro, porque cuando hay temblor, cuando hay
nerviosismo en el aparato económico, los que compran a futuro pues tratan de buscar garantías en su dinero, y por eso entonces también el precio del oro comienza otra vez a disparar. Las prendas como los diamantes, también el oro se reposicionan y toman más valor, y sin embargo las inversiones a futuro en la mayoría de las empresas caen abruptamente. Sin embargo, petróleo, oro, diamante siguen subiendo sus precios. Eso es más o menos para que tengan una idea de por qué lo que está pasando en Europa del Este con esta situación que tiene en vilo al mundo, porque señores, los conflictos, el mundo hoy se ha convertido en una aldea, y ya por aislado que usted vea un problema que puede pasar en cualquier parte del mundo, afecta al mundo totalmente. Señores, tenemos que irnos a una pausa. Cuando regresemos, nosotros venimos con Roberto Lafontaine, quien es vicesecretario de Salud de la Fuerza del Pueblo, y con el doctor Lafontaine vamos a hablar de salud, vamos a hablar de frontera, vamos a hablar de parturienta y, cómo no, vamos a hablar de política. No le cambien, continúen con su programa Políticas Públicas. Parece, señores, que tenemos un problemita con el switch, con el SWAN. Eso es, señores, entonces le hicimos un recuento para que la gente sepa qué es lo que está pasando. Miren, por ejemplo, en el caso de la Casa Blanca, Joe Biden, tenían previsto que se hiciera un encuentro con Vladimir Putin, y eso fue descartado. El presidente Joe Biden ayer dio una rueda de prensa donde puso de manifiesto las sanciones que se están financieras que están imponiendo a Rusia. Y entre las sanciones que se pusieron, hablamos del gasoducto. Ese gasoducto se llama el Nord Stream 2. El Nord Stream 2 es un gasoducto que va desde Rusia hasta Alemania, y que tiene una inversión de unos 11.000 millones de dólares. También esto supone, estas sanciones, la salida del sistema financiero de Rusia, tanto de los bancos de Occidente como de la mayoría de los bancos de Europa. Entonces, eso, señores, ese nerviosismo económico puede traer consecuencias de índoles insospechadas. Recordemos que en 1990, a raíz de la crisis del Golfo Pérsico, en República Dominicana teníamos un día que se compraba la gasolina por la matrícula del vehículo. Es decir, si la placa era par, le tocaba un día; si la matrícula era none, le tocaba un día. Ojalá y que no tengamos que regresar a esos tiempos fastídicos. Vamos a una pausa, señores, y regresamos con el doctor Lafontaine. No le cambien. Queremos que avances, que los tuyos se sientan seguros y sanos, que sin importar la edad, sepan que pueden contar con nosotros. Presidencia de la República, Proyectos Estratégicos y Especiales PROPEP. Nos ponemos de pie para recibir al próximo presidente del Partido Revolucionario Moderno. Yo vengo de una tradición democrática y hasta el último segundo de mi vida voy a luchar por esos valores. Y creo que las organizaciones partidarias no tienen dueños. Cuando la vida me quitó a mi tío, yo seguí. Cuando la vida me quitó a mi padre, yo seguí. Y cuando un golpe de desgracia me quitó a mi hijo, yo seguí. Óiganlo donde tienen que oírlo. Yo voy a seguir. Llueve, truene o haga viento. Vayan a sus casas, vayan a sus barrios, díganle a sus hijos, a sus hijas, a sus compañeros que ustedes prefieren a uno
¿Qué se parece a ustedes? Presidencia de la República Dominicana. ¿Y cómo tú le dices a una gente que confíe, que tenga esperanza, si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor? La confianza se gana. No se trata de gastar más, hay que gastar mejor. El dinero público es de todos los dominicanos. Tenemos la obligación de pensar por primera vez en que nos vaya bien a todos. Es el momento de estar cerca de la gente. Por eso no vamos a aumentar impuestos. Porque el cambio se trata de ti. El cambio comenzó. Gobierno de la República Dominicana. Somos WR Electrosystems. Ofrecemos una gran variedad de servicios tecnológicos y elementos esenciales para la seguridad de su hogar, empresa o negocio. Dentro de nuestros servicios podrán encontrar cámaras de seguridad y CCTV, alarmas, control de asistencia biométricos, controles de accesos, cerraduras inteligentes y todo lo relacionado en seguridad electrónica. Síguenos en nuestras redes sociales en WR Electrosystems. Estamos ubicados en la calle Lorenzo Despradel, número 36, en el sector Los Prados, Santo Domingo. WR Electrosystems. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. No estás solo. A tu alrededor hay un país viviendo la misma situación. Hay un rival que no se ve, pero se siente. Llegó el momento de demostrar de qué somos capaces cuando somos un equipo. Un equipo de 12 millones de dominicanos, con la misión de cuidarnos, ayudarnos y una vez más demostrar que cuando nos unimos somos invencibles. No bajes la guardia. Juega para el equipo. Gobierno de la República Dominicana. Aquí regresamos de nuevo, señores, a tu programa Políticas Públicas. Y en esta tarde tenemos con nosotros al doctor Roberto Lafontaine, un médico reconocido en la comunidad dominicana, fue director de varios hospitales, actualmente es vicesecretario de Salud de la Fuerza del Pueblo, y con él vamos a conversar sobre varios tópicos. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, tanto a ti como a la amable teleaudiencia que sigue este espacio. Doctor, bueno, ya para nadie es un secreto la locución del presidente de la República, donde dio por culminadas las restricciones que se habían impuesto en la República Dominicana como consecuencia de la llegada de la pandemia al país. Y esto, según los números que reporta Salud Pública, dicen que República Dominicana está entre los números más bajos de la tasa de letalidad del mundo, con 0.76%. La ocupación en el día de hoy, en términos general, tanto de camas UCI como de camas normales, como de los respiradores, andan por menos de un 9%. ¿Qué opinión le merece a usted el manejo de la crisis sanitaria en la República Dominicana por el actual gobierno? Mira, si hay un tema que ha ocupado el tiempo de la Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo, ha sido todo lo que tiene que ver con el manejo de la pandemia SARS-CoV-2, COVID-19, como le llama la gente y como le llama la ciencia en sentido general. Desde el inicio fuimos convocados por el doctor Leonel Fernández y él participó en muchas reuniones analizando permanentemente lo que estaba pasando precisamente con la evolución de la pandemia en el país. En un principio apoyamos el programa de vacunación, o sea, todas las medidas las estábamos apoyando, inclusive el doctor Fernández sugirió muchas medidas ya que tienen que ver en términos de políticas para el manejo de la pandemia desde la perspectiva de lo que pensaba la Fuerza del Pueblo. En el tema específico de vacunación, tú me dirás tu evaluación, ¿entiendes? Al final, pero nosotros apoyamos desde un principio
fue la primera organización política que apoyó esto, puso sus locales a la disposición. Todos nos incorporamos a este proceso. Sí, lo a recordamos, movilizar personas para que... el local principal lo pusieron a disposición para esto. Pero fíjate una cosa, había una población meta de 7.800.000 personas a vacunar. Y si tú de esa población meta vacunabas 5.400.000, en aquel entonces con el esquema de 2 dosis, ya tú cubrías el 70% de la famosa inmunización de rebaño que conoce todo el mundo. Pero eso con el devenir del tiempo, bueno, aumento, ya tenían que hacer 3 dosis. Como se habían comprado unas 26 millones de dosis. Que dicho sea de paso, fue el primer país que implementó, el segundo después de Israel, el asunto de las 3 dosis. Pero eso tiene sus bemoles. Recuérdatelo y vuelve a intervenir con él. Ok, pero se aumentan a 3 dosis. El esquema de vacunación tenía que ser esto. Entonces, al final del camino, ¿qué tú tienes? Lo primero es que de la meta de 7.800.000, solamente se ha vacunado el 28% de la población. 28% de la población. Ahora bien... Pero, doctor, según los datos que reporta Salud Pública, con una primera vacuna de la población adulta se ha vacunado el 90%, el 79% con 2 dosis y el 28% con 3 dosis de la población adulta. Sí, pero la intervención no era para poner dosis de vacuna, colocar dosis de vacuna, sino lograr el rebaño, lograr que el 70% de la población mínima esté vacunada. El 70% de la población. Pero entre los dos promedios, entre 2 y tercera, y en 1 y 2 vacunas, en la población adulta ronda el 85%. Pero pasa una cosa, mira, la primera dosis ni siquiera la cuenta, porque la primera dosis lo que crea es la base de inmunidad para lograr la inmunidad completa a la tercera dosis o a la dosis de refuerzo como ya se colocó. Porque a ti no te interesa que te den un pullón a nadie, tú vas precisamente es a quedar inmunizado. Sí, porque a nadie le gusta que yo me pongo nervioso cuando yo veo una aguja, mire, a mí me dan temblores. Ahí se vio gente llorando, normal, cualquiera, y después hubo otros que no lloramos porque uno no lo iba a hacer. Pero la meta era lograr el rebaño. Solamente el 28% de la población, 28% de la población. Pero tú podrás decir, bueno, no era para colocar no era para vacunar con 3 dosis a 7.8 millones de personas, 7.800.000, sino lograr el 70%, ¿de acuerdo? Y eso te daba a ti alrededor de 5.400.000 personas. ¿Qué tú tienes? Que con la segunda dosis, que era el esquema de vacunación inicial, solamente se vacunaron 5.800.000. Tú dirás, qué bueno, lo pasamos, pero no. ¿Por qué? Porque son 2 dosis y un refuerzo. 2 dosis y un refuerzo. ¿Tú sabes cuántas personas faltaron por vacunarse, por llegar a esto? 3 millones y algo, casi 3.5 millones de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que las medidas o las políticas de cara a enfrentar a la pandemia, el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, la quitó antes de poder lograr la meta. Y no es extraño porque lo que comenzó cojo tenía que terminar de esta manera. Mira, lo que comenzó cojo, hubo puntos luminosos. El punto luminoso fue la arrancada con la cuestión de la pandemia, pero tuvo un grave error. Este presidente lo heredó, esta administración lo heredó y lo continuó pudiéndolo enmendado desde el principio, y es que había un solo sector manejando la pandemia, el sector gubernamental. Si tú te revisas la Ley General de Salud, ahí están incluidos todos los sectores de la vida nacional. Todos los sectores de la vida nacional. Están hasta ustedes, los comunicadores. Tú eres comunicador, tú eres mercadólogo. ¿Alguna vez se te llamó para pedirte tu opinión acerca de cómo diseñar una campaña que le pueda llegar a la mayor parte de la población? No. Todo esto se hizo desde Palacio.
¿Cuál fue el primer choque que tuvo la pandemia? Como no tenía el amplio consenso nacional expresado por la Ley General de Salud, cuando vino el momento electoral, se perdió el control de la misma. Se politizó. Sí, porque se politizó y la parte política primó por encima, el interés político primó por encima de la salud de la población. Hay que así que decirlo. Sí, lo que no hubiera ocurrido si la pandemia se estuviera manejando con el consenso de la población. ¿Quiénes forman parte del consenso de la población en términos de salud según la ley? Ahí está el colegio médico, siempre lo he mantenido aislado. Ahí están las universidades, las facultades de salud de las universidades. Ahí está todo lo que tiene que ver con el sector agua. Es más, no se queda nadie, porque cuando se mencionan las 14, 15 instituciones que tienen que estar... tiene una representación prácticamente de la mayoría de los sectores que hacen vida en nacional. Sí, y que tienen que ver con la salud. Y esto se debió manejar desde el interrector, no importa el lugar donde estuviera ubicado. Se manejó de un solo sector. Entonces, ¿qué pasó? Que lo que comenzó bien, recuérdate que la Organización Mundial de la Salud y la OPS aplaudían como nosotros estábamos llevando el curso de la pandemia. De hecho, la OMS y la OPS han reconocido el manejo eficiente que ha tenido República Dominicana en aspectos de salud esta pandemia. Lo reconocieron, pero después enmendaron 2 veces. Enmendaron cuando se colocó cuando se habló lo de la tercera dosis. Y la OMS hoy ha tenido que reconocer que se ha tenido que implementar la tercera dosis en el mundo entero. Pero espérate, porque estamos hablando de la vacunación, cuando el país, estaba respondiendo la sociedad, y en masa se están vacunando con la segunda dosis, sin ningún aval, sin ninguna evidencia científica, sin ninguna cosa, salta desde la parte gubernamental que no tiene que ver con salud, la vicepresidenta de la República, ahora vamos para una tercera dosis. Ahí mismo, espérate, déjame terminarte ya, ahí mismo cayó el entusiasmo de la población por irse a vacunar. ¿Y cómo terminó esto? Que solamente hay un 28% de la población en una pandemia que todavía no se ha decretado, que no hay peligro, que si viene otra variante de preocupación, va a impactar la población sin estar inmunizada. Mire, según el reporte de salud pública de hoy, hay 404 casos positivos. Casos activos en todo el país solamente hay 2.363. Cuando, por ejemplo, tuvimos algunos días aquí que en un solo día hubo 7.200 contagios, es decir, ni siquiera un tercio hay de caso activo actual de lo que hubo en un solo día en los reportajes. Por ejemplo, en las camas normales para COVID hay un 6% solamente ocupadas, solamente 154 camas de 2.373 que hay dispuestas en todo el país. Y recordar que hubo un momento que se recortaron las camas cuando comenzó a bajar la ocupación hospitalaria, es decir, que quiere decir que si la ponemos en comparación con la cantidad de camas que había en principio, no ronda ni siquiera el 2% de las camas que están ocupadas hoy. Lo propio en las camas UCI, que están en un 8%, que es la que más tiene, y un 6% de ventiladores, es decir, hay 44 camas UCI ocupadas de 585 y 29 ventiladores de 469 en total. La positividad en las últimas 6 semanas, 6.5, y la tasa de letalidad sigue siendo la más baja del mundo, según la Universidad de Johns Hopkins, que es 0.76. Yo creo que esos son números que hay que resaltar como muy positivo con relación a la pandemia. Búscate el boletín 656. Me puedo equivocar, puede ser 656, 654, 20 de diciembre. El 20 de diciembre la positividad estaba en 3.42. Y estos numeritos que tú me estás dando, que son ciertos, vamos a asumirlo como cierto, estaba todavía mucho más bajo. Eso estaba tan bien que el ministro de Salud Pública inició un mediatur, ¿verdad?, donde dijo que podía, producto de la variante de preocupación, la famosa Omicron, que eso podía elevarse para mediados, para la tercera semana de enero. ¿Y qué pasó?
Omicron se metió, variante de preocupación, y arrasó. Y arrasó. Y bueno, se elevaron a los números que tú viste. A los números que tú viste. Yo no soy Pero médico ni espérate. soy epidemiólogo. Y aquí los muchachos son testigos y lo que la gente que nos siguen, que yo dije, el 14 de enero comencé a hacer las proyecciones para, de diciembre, comencé a hacer las proyecciones para enero y dije más o menos los números por iban a dar. Y yo no soy médico, pero dije, como fruto de las fiestas que se dieron en diciembre, una fiesta que se hicieron en el Olímpico con Orquesta Aventura, como se abrió prácticamente entre el 24 y el 31 las puertas a las celebraciones, y uno hacía los pronósticos de lo que iba a pasar. Incluso yo lo dije hasta con fechas de dónde se iba a disparar, y yo no soy médico. Tú no eres médico, entonces por lo tanto te dice así, ojalá que todo siga así, ojalá que se haya pasado a la fase ya de endémica, pero una variante de preocupación que viajó fue en 3 semanas, fue en 4 semanas de África aquí, mientras tardó cuando llegó la enfermedad 4 meses en llegar. Mira qué rápido se mete, una variante de preocupación con estos números que tenemos nosotros de personas no vacunadas, con esta cosa, acaba, tú dirás, bueno, la mortalidad, ya me la he mencionado varias veces. Es la ¿Qué más bajita. pasa? No, ¿Qué no lo pasa? dice la Hay República dos. Dominicana, lo dice la Universidad Johns Hopkins, que es la que está recopilando Mira las lo que estadísticas. pasa. No, está bien, yo la tengo muy presente, Pero fíjate algo, ¿mortalidad en quién? ¿Mortalidad en quién? Tú sabes lo que es la dictadura de las estadísticas, que cuando tú tomas las estadísticas y no las analizas bien, comete graves errores. Es la mortalidad en personas mayores de 65 años, personas que tienen comorbilidades y personas que no están inmunizadas o personas que aún estando inmunizadas tienen Otro tipo de baja. complicaciones. Entonces, ¿tú crees que es necesario condenar a la muerte a ese segmento de la población por el hecho de que la mortalidad está en 0.30 y pico, como tú mencionas? Si fuera repartido en toda la población, bueno, está bien, pero eso en los extremos de la vida. Y en los extremos de la vida, eso te lo dice. Afecta más espérate, a los que tienen cáncer, de diabetes. tiene todo esto, y a las personas que son hipertensas, a los obesos. ¿Tú sabes cuántas mujeres embarazadas han fallecido? Bueno, eso te lo dice también la Universidad de Johns Hopkins. Entonces, eso es como que si tú me utilizaras a mí la pandemia con el hecho de hacer una, ¿qué te digo? Desprenderte de una parte de la población. Desprenderte de la población que está en situación vulnerable, en la situación bajo riesgo, y no creo que esa sea tu intención. Doctor, tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos, el presidente Luis Abinader dio el primer Picasso para construcción de una verja inteligente en la frontera. República Dominicana, según las cifras que da Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud del gobierno actual, también lo dijo también Humberto Salazar, quien fue asesor de salud de Danilo Medina, dijo que en el 2017, dijo que entre parturientas y el trato que se le daban a nacionales haitianos indocumentados, se llevan entre 18.000 a 20.000 millones de pesos anuales. El director del Servicio Nacional de Salud dice que el año pasado se fueron unos 10.000 millones solamente en el asunto de las parturientas. ¿Qué opinión le merece a usted este asunto de que con esta verja inteligente se trata de evitar el paso tanto de las parturientas que vienen aquí, que todos sabemos que en cierto sentido las traen porque no llegan solas, y con relación al trasiego de indocumentados que de una forma u otra son parte de una carga de salud del sistema de salud de la República Dominicana? Yo quiero que usted me dé su opinión, pero después la pausa. Tenemos que ir a una pausa y regresamos en breve. Queremos que avances, que los tuyos se sientan seguros y sanos, que sin importar la edad, sepan que pueden contar con nosotros.
Presidencia de la República, Proyectos Estratégicos y Especiales PROPEP. Presidencia de la República Dominicana. ¿Y cómo tú le dices a una gente que confíe, que tenga esperanza, si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor? La confianza se gana. No se trata de gastar más, hay que gastar mejor. El dinero público es de todos los dominicanos. Tenemos la obligación de pensar por primera vez en que nos vaya bien a todos. Es el momento de estar cerca de la gente. Por eso no vamos a aumentar impuestos. Porque el cambio se trata de ti. El cambio comenzó. Gobierno de la República Dominicana. Somos WR Electrosystems. Ofrecemos una gran variedad de servicios tecnológicos y elementos esenciales para la seguridad de su hogar, empresa o negocio. Dentro de nuestros servicios podrán encontrar cámaras de seguridad y CCTV, alarmas, control de asistencia biométricos, controles de accesos, cerraduras inteligentes y todo lo relacionado en seguridad electrónica. Síguenos en nuestras redes sociales en WR Electrosystems. Estamos ubicados en la calle Lorenzo Despradel, número 36, en el sector Los Prados, Santo Domingo. WR Electrosystems. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. No estás solo. A tu alrededor hay un país viviendo la misma situación. Hay un rival que no se ve, pero se siente. Llegó el momento de demostrar de qué somos capaces cuando somos un equipo. Un equipo de 12 millones de dominicanos, con la misión de cuidarnos, ayudarnos y una vez más demostrar que cuando nos unimos somos invencibles. No bajes la guardia. Juega para el equipo. Gobierno de la República Dominicana. Y aquí estamos de regreso, señores, con el doctor Lafontaine, que es un científico, ha demostrado que el hombre maneja los datos. Doctor, antes de la pausa le pedíamos su opinión sobre la situación de las parturientas y su opinión sobre la construcción de una verja inteligente en la frontera. Fíjate una cosa, en primer lugar, como miembro de la Fuerza del Pueblo, todas las estrategias que se utilicen para definir y defender las fronteras dominicanas son correctísimas. Es la obligación número uno. Ya se había trazado la frontera legal, bueno, vamos a seguir defendiendo nuestra frontera porque había una situación bastante incómoda a donde se pensaba que República Dominicana iba a ser la solución de los aspectos de la situación haitiana. Entonces, somos eso país es pobre, cierto, nosotros tenemos somos nuestros país problemas. pobre, tenemos nuestros problemas, tenemos nuestra por lo tanto no puede ser. Pero a la vez mirando y rescatando los lazos de solidaridad para en los momentos de dificultad que ha tenido Haití, uno ir a extender la mano. ¿Tú recuérdate que aquella célebre imagen cuando inmediatamente después del terremoto fue precisamente el presidente de la República de aquel entonces, Leonel Fernández Reina, que fue allá y le dio la mano al presidente haitiano, le dijo, aquí estamos, ¿qué podemos hacer? Mudó los comedores económicos en una Todo situación eso, devastadora. sí. Yo estuve por ahí y eso fue devastador, ver la situación, como la cantidad de cadáveres y eso era lacerante. No. Recordarse de eso, mira, ahora bien, desde la perspectiva de salud y de la gran problemática que tenemos nosotros, que es el hecho de que tantas madres fallezcan por el simple hecho
de ir a traer una vida al mundo, eso tiene otra lectura. En primer lugar, es verdad que la carga que tenemos nosotros de extranjeras, principalmente procedentes del país vecino, es elevada. Pero, ojo, la mayoría viven aquí. La gran mayoría vive aquí. ¿Tú sabes cuál es la carga real de extranjeras que vienen directamente desde Haití bajo las condiciones que tú señalaste? Es apenas un 2.5%. ¿Cómo? Tan bajita como apenas un 2.5%, que no debería venir ninguna en esas condiciones, porque la someten a todos los riesgos. Todo entonces el 98% están aquí, diseminadas aquí en el territorio nacional. Sí. La gran mayoría de ellas. Pues nosotros tenemos una procesadora de parturientas aquí entonces, doctor. Una procesadora de parturientas. Tú dices porque se mueren, claro, cuando no deberían morirse. Vamos, y esa es tu opinión. No, que mueren no, tú sino dices decir, la cantidad. Que estamos una invasión de partos. Es decir, no es una invasión de partos. Nosotros tenemos, y tú lo conoces muy bien, una gran cantidad de nacionales del país vecino viviendo aquí en situación de ilegalidad, en situación Danilo Medina prohibió en el 2013, mediante el decreto 327-13, las deportaciones de ilegales. Y dijo en la cumbre de la CELAC que estaba prohibido a un policía o un agente de migración pedirle documentos a un ilegal haitiano aquí en el país. Pero pasa una cosa, si tú te vas a Higüey, tú verás que están llenos y que la mano de obra son precisamente ellos. Te lo estoy diciendo como realidad, no como que si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, como realidad. ¿Entiendes? Es la realidad que tenemos. Es la realidad. Viven aquí y la mayoría, la gran mayoría, tienen 3, 4, 5, 6 atenciones en las maternidades del país. ¿Qué te quiere decir eso? Que se le está tratando en condiciones de igual a las dominicanas. Tenemos casi que irnos, pero yo no quiero que hablemos un poquito de política. Tú me dices, déjame centrarte. Lo importante es que tenemos una mortalidad materna en 162 por 100.000 nacidos vivos. Y que bajo ese argumento perdimos todo el tiempo, que yo te voy a decir a ti desde julio del año pasado, del 21. ¿Influye mucho en esa cifra las parturientas haitianas? Las parturientas haitianas. En esas cifras. Sí, hay un número importante, qué sé yo, un 20, un 30%, pero que viven aquí. Ahora bien, ¿por qué se mueren? La gran mayoría son mortalidad materna evitable en los servicios de salud. Fallecen después, no importando que sea haitiana o dominicana, no importante, paren, para ponerte un ejemplo, paren, hay un periodo de tiempo de seguimiento y sencillamente ese periodo de tiempo de seguimiento interno, 4, 5, 6 horas, no van ni siquiera a la vez. Son situaciones corregibles. Wow. Y aquí, déjame decirte algo, se le entregó a esta nueva administración una mortalidad materna en 94 por 100.000 nacidos vivos. Fíjate cómo se elevó. La mortalidad infantil se la entregamos en alrededor de 12 por 100.000, por 1.000 nacidos vivos. Ya la tienen en 16, o sea, elevándose. Nosotros íbamos llegando al límite de la media latinoamericana y llegamos llegamos a 10 por 1.000 nacidos vivos. Después se lo mataron. O sea, fíjate cómo se elevó. O sea, que hay un problema de gestión de los servicios de salud. Doctor, yo quería que conversáramos de política, pero señor Marte, de que tenemos que ir, lamentablemente, yo quería que conversáramos un poquito de política, pero nos vamos a quedar pendientes para la próxima. Para la próxima. Señores, a ustedes gracias por la sintonía. Aquí el máster y el pequeño son enemigos de este espacio, siempre me cortan antes de tiempo. Será mañana, pues hasta mañana, si Dios lo permite, donde estaremos nuevamente con ustedes en otro Políticas Públicas. Usted está